El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, vamos nuevamente hoy a ir profundizando, lectura por lectura, para ir encontrando el rastro y la huella de la inspiración. Vamos a iniciar con la primera lectura del primer libro de Samuel, en el capítulo 24, donde encontramos un hermosísimo testimonio de misericordia. La belleza del corazón de David, que perdona a aquel que lo quería matar. Fijémonos bien en estas palabras de Saúl, en el último párrafo de esta primera lectura. Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras yo busco tu mal. Comienza así a referirse el mismo rey Saúl con respecto a David. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor te puso en mis manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Dios lo puso en las manos de David al rey Saúl, y sin embargo, David no se atrevió a levantar la mano contra el ungido del Señor. Esa es una prueba divina de un corazón lleno de la gracia del Señor. Por eso prosigue el mismo Saúl: que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Si nosotros reflexionamos, meditamos y profundizamos, saboreando esta lectura, encontraremos una savia vital para nuestro espíritu. Cómo David se dejó invadir por la bondad del Señor. David es figura de Cristo. Por la gran bondad que ejerció sobre aquel que lo perseguía. Cristo, desde la cruz,
perdonó a todos los que le hacían el mal. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiere decir que David recibió la fecundidad del Padre, porque el Padre Celestial es todo bondad, misericordia y amor. La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso esta virtud, junto con la caridad y la misericordia, asemejan al corazón de Cristo y nos unifican a Él. Es decir, que en la medida en que nosotros nos introducimos en la bondad, la caridad y la misericordia, somos restaurados en todo nuestro interior. David salió de sí, se venció a sí mismo, se dominó y dejó brotar lo mejor de él. Da también tú lo mejor de ti mismo y de ti misma y comunícalo a los demás. Solamente así podemos crecer en fraternidad, comunión y solidaridad. En la bondad se reconoce la santidad. Por eso Dios, que es santísimo, es la suma bondad. Porque Él es la fuente de la santidad. De Él brota, procede y emana todo lo bueno. Por eso nos lo relata el libro del Génesis, en el capítulo 1. Vio Dios que era bueno, que lo que Él había creado era bueno. Porque todo lo que procede de la mano de Dios siempre es bueno. Dios es la bondad por excelencia. ¿Y a quién le es comunicada esa bondad moral? Al alma humilde. Porque hay una bondad propia de la creación, por la cual tanto tú como yo somos buenos. Sin embargo, hay una bondad que se llama bondad moral. Y esa se refiere a que somos buenos interiormente y por tanto hacemos siempre el bien. De Jesús decían, todo lo hace bien o todo lo ha hecho bien. ¿Por qué Jesús hacía todo bien? Porque Él es en sí mismo la bondad, el amor, la sabiduría, la gracia, la verdad. Hay atributos que se predican de Dios y hay atributos que se predican de cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, cuando se habla de la santidad, se dice el Espíritu Santo es el santificador. Pero Dios en sí mismo es santo. Por eso se le llama el Santísimo. Dios solamente tiene una sabiduría. Dios solamente tiene una sola voluntad. Dios solamente tiene un solo amor. Pero
a una de las personas de la Trinidad se le aplica de modo muy especial alguna característica para distinguirla de las otras personas. Por ejemplo, ¿a quién se aplica el poder? El poder a Dios Padre, la sabiduría a Dios Hijo y la santidad al Espíritu Santo. Por esa razón, en la medida en que nosotros vamos haciendo experiencia de Dios, vamos saboreando lo propio de cada una de las personas trinitarias, porque nuestra oración es y ha de ser siempre una oración trinitaria. Nos pasamos ahora al Salmo 56. Vamos a irnos un poquito más rápido. El Salmo 56 viene a externar como un sentimiento profundo de aquel que lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. ¿A quién se le atribuyen los escritos de los Salmos? A David. Así como los libros sapienciales a Salomón, porque él es el sabio del Antiguo Testamento. Así como el profeta del Antiguo Testamento es Elías. Y podríamos decir un poquito más atrás, Moisés. Por eso en la transfiguración solamente aparecen conversando con Cristo Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Aunque si consideramos a Juan Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas por haber presentado a Cristo. Sin embargo, voy a ir leyendo un poquito este Salmo 56 y vamos a ir profundizando en el sentimiento interno del corazón de David. Dice: apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio en la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Aquí vemos un corazón atribulado, es decir, un corazón tal vez perseguido, porque dice: apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio en ti, a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. ¿Qué es el infortunio? El momento de la desgracia, el momento de las dificultades. Es cuando nuestro corazón ha de refugiarse a la sombra de las alas del Señor. Y continúa: voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Es decir, David está plenamente confiado en el Señor, de que Él los salvará, pero en ese momento de las dificultades entra, podríamos decir, al seno de la divinidad para refugiarse ahí. Y continúa: Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad toca las nubes. Encontramos diferentes niveles de expresión y una profunda experiencia interior que sabe plasmar David, y que al leerlo, este salmo, nosotros podemos sentirnos parte de lo que dice David.
Por eso cuando nosotros leemos, profundizamos y meditamos los salmos, ellos van como haciéndose nuestros y nosotros los decimos con el espíritu de aquel que los escribió y de aquel que los inspiró. Por eso los salmos son liberadores, porque expresan sentimientos muy hondos de aquel que los vivió. Cuando nosotros entramos en sintonía con la palabra automáticamente y espontáneamente va sanando, liberando y curando todas nuestras enfermedades espirituales. Ahora nos pasamos a la aclamación antes del Evangelio de 2 de Corintios 5:19. Pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco. Dice: Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Significa reunir, unir, hacer entrar en comunión las partes opuestas. ¿Qué fue lo que reconcilió Cristo? Porque dice, Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo. Aquellos que estaban divididos, judíos y gentiles, judíos y paganos, Dios los hizo formar en Cristo un solo hombre nuevo. Por eso Cristo viene a reconciliar, y a aquellos que lo seguimos nos invita a ser reconciliadores. ¿Dónde podemos comenzar esa reconciliación? En tu hogar, con aquellos que tienes muy cerca, porque esa es la misión que nos confió el Señor: continuar lo que Él comenzó. Es cierto, Cristo ya reconcilió al mundo, pero nosotros necesitamos hacer nuestra esa reconciliación. Sin embargo, nadie puede buscar la paz si antes no la lleva dentro. Dice San Serafín de Sarov, un santo ruso, que si encuentras tú la paz, todos los que se encuentran junto a ti alcanzarán la paz y la salvación. Por eso es necesario comprometernos en la búsqueda de la paz, de la unidad. En esta semana estamos celebrando la oración por la unidad de los cristianos, para que todos sean uno, como el Padre y Jesús son uno, para que el mundo crea que realmente Dios envió a su Hijo al mundo, porque el mundo quiere ver evidencias, y solamente quien vive conforme a la luz del Señor puede hacer que todos entren en comunión y que todos se unan a Cristo. Nos pasamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 3. Vamos a hacerlo todavía más breve. Dice este Evangelio que Jesús subió al monte, ¿qué dice? Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Solamente quiero centrarme en 3 frasecitas. Jesús subió al monte. ¿Qué simboliza el monte?
la eternidad. Jesús entra en una experiencia de eternidad. En la unión con Dios, todo se clarifica. Se ve con lucidez toda la realidad. Se enciende el purísimo afecto del corazón. Se afina la inteligencia y todo se ordena hacia Dios. Es decir, todo se ordena para Él. Por eso es tan importante subir al monte. Subir aún sin subir. ¿Qué significa? Que podemos subir al monte sin subir al monte. Solamente entrando en oración, ya comienzas a subir al monte. ¿Qué significa? Que tu espíritu se va elevando progresivamente a esa experiencia de eternidad. Por eso hay un libro que se llama La oración, experiencia de eternidad. Porque la oración te sumerge en esa experiencia íntima con la Trinidad. Segundo, quedarse con Él. Y tercero, para mandarlos a predicar. ¿Qué significa quedarse con Él? Significa que una sola cosa es necesaria. ¿Qué le dice Jesús a Marta? Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria. Llenarse para dar. Solamente quien está lleno, quien está pleno, quien recibe de la plenitud del Señor, la puede comunicar a los demás. Y prosigue, mandarlos a predicar. ¿Qué significa predicar? Viene de dos palabras latinas que se dice predic, que es decir antes dentro. Es decir, lo que vas a comunicar, dilo antes para ti y después lo dirás para los demás. Es decir, dilo antes en tu corazón. Antes de decirlo, practícalo tú. Y después, comparte la abundancia con la que Dios te provee. Que María Santísima encamine nuestros buenos deseos a su plena realización, para que bajo su maternal protección e intercesión recibamos gracia sobre gracia. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.